Bienvenidos. Hoy les traigo uno de los postres más populares en Latinoamérica. Vamos a hacer un arroz con leche súper cremoso. Les voy a enseñar a hacerlo paso a paso, así que quédense hasta el final del video que les voy a ir dando algunos consejos y trucos para que les quede un arroz con leche perfecto. En una olla vamos a poner 1 litro de leche que tiene que estar frío. Un chorrito de esencia de vainilla. Para darle sabor también vamos a utilizar piel de limón. Cuando estén cortando la piel del limón, intenten que no quede la parte blanca del limón porque esto lo que va a hacer, le va a dar un sabor más amargo a nuestra preparación. Si quisieran, también podrían utilizar naranja. En vez de limón, le ponen la piel de naranja. O hacer una combinación de las dos que también le queda muy bien al arroz con leche. Aproximadamente yo utilizo unos 4 pedacitos de piel de limón. Un pedacito de una rama de canela. Obviamente que si la canela no les gusta, no se la agregan. Y solo con la esencia de vainilla les va a quedar un arroz con leche espectacular. Y 100 gramos de arroz. Yo estoy utilizando un arroz doble Carolina que queda espectacular para el arroz con leche. Así que en lo posible utilicen un arroz como este. No usen arroz del largo fino del común porque no les va a quedar tan bien como el doble Carolina. Ahora sí, una vez que tengamos todo esto en la olla, lo vamos a llevar al fuego. Al arroz con leche a mí me gusta cocinarlo despacito, así que utilizo siempre la hornalla al mínimo. Lo vamos a remover un poco y lo vamos a dejar que se quede cocinando a fuego suave por unos 45 minutos. Obviamente que mientras estén haciendo el arroz con leche, quédense cerca y más o menos cada unos 4 a 5 minutos vayan removiendo la preparación para que no se pegue ni se queme. Así que cuando estén haciendo el arroz con leche, quédense cerca de la olla y estén atentos que esto es algo muy importante, que más o menos cada unos 4 minutos remuevan un poco la preparación. Si te gustó este video, te invito a que me dejes una carita sonriente, un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encantan los postres y le podría ser súper útil esta receta. Mientras me quedo removiendo la olla con la leche, les quiero contar algunas cositas para que el arroz les quede cremoso. Primeramente, lo importante sería utilizar leche entera y que esté fría. Otro consejo es que el arroz se cocine bien lento. Así el grano de arroz se abre y se impregna bien de todos los sabores que le pusimos al principio a la leche, del limón, de la vainilla, de la canela o lo que ustedes hayan elegido para saborizar el arroz. Cuando estemos llegando a los 45 minutos de cocción, van a probar el arroz, así que con una cucharita van a sacar un poco de arroz y van a probar a ver si ya está blando. En ese momento van a sacar la ramita de canela y si quieren también podrían sacarle la piel de limón o de naranja según lo que hayan elegido. A mí me gusta dejársela hasta el final de la cocción porque para mí así se intensifica mucho más el gusto a limón y le queda espectacular. Una vez que hayan sacado la ramita de canela y la piel del cítrico que hayan elegido, le vamos a sumar el azúcar. Y vamos a batir continuamente, vamos a estar moviendo la preparación hasta que se ponga bien cremoso el arroz. Se van a preguntar por qué no pongo el azúcar al principio de la preparación. Porque así los granos de arroz quedan enteros y no se rompen por el efecto del azúcar. Así que recuerden bien agregar el azúcar cuando el arroz ya esté blando. Una vez que hayan agregado el azúcar, lo vamos a integrar y sin dejar de revolver. Yo en este momento me quedo siempre muy al pendiente de la olla de arroz y remuevo todo el tiempo. Aproximadamente serán de unos 5 a unos 10 minutos. Todo va a depender de la cremosidad que ustedes le quieran dar a su arroz. Miren, acá les voy a mostrar. Cociné el arroz aproximadamente unos 5 minutos después que agregué el azúcar.
y así les queda. Si lo quisieran más cremoso, lo vamos a dejar cocinando aproximadamente unos 10 minutitos más. Esto va a depender obviamente del fuego en el que lo estén cocinando, así que esténse atentos y recuerden que el arroz, una vez que esté frío, se va a poner un poquitito más cremoso todavía. Así que el punto cremoso se lo va a dar cada uno a su gusto. Una vez que el arroz con leche está listo, lo pueden poner en potecitos individuales y espolvorearlos con canela, que le queda espectacular. Algunos lo prefieren comer frío, otros más tibio, así que los invito a que me dejen abajo en los comentarios cómo les gusta comer el arroz con leche. Así quedó nuestro arroz con leche. Espero les haya gustado esta receta y que se animen a prepararla en casa. Si quieren ver más recetas deliciosas como esta, no olviden de suscribirse. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.